Hola, hola mi gente, reciban un gran saludo desde el canal El Faro Informativo. El canal que te guía hasta las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo. La crisis social y política los expulsó de su país, pero ese fue solo el principio de la pesadilla que viven miles de migrantes venezolanos alrededor del mundo, y México no es la excepción. Son muchas las denuncias de personas por violaciones a sus derechos humanos en México, humillación, discriminación y maltrato por parte del personal del Instituto Nacional de Migración, INM, en los aeropuertos de Cancún y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son las más comunes y en breve conocerás los pormenores de los terribles tratos a los que son sometidos los venezolanos. Sin embargo, en otro lugar del mundo y en contraposición con la realidad que han querido vender algunos medios xenofóbicos, según el balance fiscal, los inmigrantes venezolanos en Perú han mejorado la economía, algo que es muy positivo para Perú, pues el Estado adquiere mucho más de lo que gasta ofreciéndoles servicios públicos que incluyen solo educación y salud. Y de esa otra cara de la moneda que nadie habla y que es preciso mencionar, también te contaremos hoy, aquí en tu canal informativo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y así no te perderás de las noticias que diariamente traemos para ti. La crisis económica que viven los venezolanos hace casi prohibitivo salir de sus fronteras. Un billete de avión puede costar 25 años de salario de un profesor universitario y los visados que ahora están exigiendo Chile, Perú o Ecuador implican un gasto de entre 20 y 100 dólares en un país en el que el salario mínimo no llega ni a 2 dólares al mes. Además, las trabas que impone el propio gobierno, con una administración pública corrupta, impiden que la mayoría pueda obtener sus documentos de forma legal y expedita sin pagar sobornos. Esto está empujando a migrar sin papeles, lo que tiene una peligrosa consecuencia, pues el aumento de la trata de personas. Te cuento que hace apenas 5 años el pasaporte venezolano estaba entre los 25 más aceptados en el mundo. Ahora empieza a quedarse atrás. Es el camino a la inversa que ha recorrido el documento de los colombianos que hasta 2010 era aceptado sin necesidad de un visado únicamente en 25 países y a raíz de la supresión de la visa para el espacio Schengen en 2015 se le abrieron las puertas de Europa y otros territorios. Pero en Venezuela, conforme ha ido creciendo la crisis humanitaria y con ella el flujo migratorio, las restricciones para entrar a otros países han ido aumentando. El caso de Carlos Sánchez Aular, un joven de 23 años de edad, quien mediante un video difundido a través de las redes sociales, denunció que al llegar al aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, y a pesar de toda su documentación, fue maltratado, discriminado y deportado a Chile, país en donde reside de manera legal. Carlos aseguró que al llegar al aeropuerto de Cancún, lo pasaron a un cuarto en donde había decenas de personas más ahí. Ahí una mujer le contó que había vendido su casa y terrenos para poder salir de su país y se encontraba retenida en Cancún junto con su hijo, en donde le quitaron $10,000 que traía consigo y ni siquiera sabía cuántos días ya llevaba allí. En el video, Carlos aseguró que al hablar con las demás personas que se encontraban en el lugar, se dio cuenta de que todos eran aterrorizados por las autoridades migratorias del aeropuerto. Es entonces que asegura, con la voz entrecortada, regresó el hombre que lo llevó al cuarto y le pregunta: ¿Quieres seguir pasando trabajo y necesidad? En Venezuela no hay una crisis, en Venezuela no hay hambre, hay comida, hay medicamentos. Y ahí yo estaba racionando, que era parte de la dictadura que vivimos. Y yo le digo: yo sé cuáles son mis derechos de migrante, al menos deme una llamada o comunicarme con un abogado de mi embajada. Necesito avisarle a mi familia que estoy pasando por este procedimiento. Él no me dice nada, solo se reía, aseguró. Y continuó: también comenté por qué motivo tienen a esos niños así. Necesitamos que les den comida, vestimenta. Se fue riéndose, no me dijo nada. A los minutos después, comienzan a prender todos los aires acondicionados, con los mayores fríos y los mayores niveles. Era tanto el frío, había colchonetas con los peores olores. Era un sitio que no estaba en las condiciones para tener a las personas en un procedimiento.
En el clip, Carlos asegura que presentó todos los documentos que se solicitan para ingresar a México: pasajes de avión ida y vuelta, una carta de invitación por parte de un mexicano, cartas de antecedentes no penales tanto en Venezuela como en Chile, entre otros. Pero aún así, fue regresado a Chile, al tiempo que denunció que en su pasaporte no hay rastro de su paso por México, ni siquiera un sello de deportación. Durante el tiempo de espera estuvo en una sala de 3 por 3 metros, llena de colchonetas en el piso que huelen horrible, no tenían forro ni nada, según Machado. Un caso más es el de Oriana Vargas, quien en redes sociales relató su pesadilla al llegar a México para vacacionar. Contó que luego de pasar por varias complicaciones en su paso por Colombia, llegó a México. No precisó a qué aeropuerto. La pasaron a un cuarto con 8 de sus compatriotas, 4 hombres y 4 mujeres, una con una bebé de 5 años. La joven relató que luego los separaron por género. Jamás pude decirle a alguien qué pasaba. Pedía llamar a mi mamá, nada. Los vigilantes se reían de todas porque llorábamos. Pedí que le avisaran a mi amiga que me negaban la entrada. Si se preocupa por ti, pasará la tarde preguntando hasta que le digan. Si no, no es tan amiga tuya como dices. Jamás le dijeron nada. La deportaron ese mismo día, pero su equipaje se perdió, según relata. La empresa Aeroméxico le comentó que era normal. Los venezolanos muy difícilmente entran. Nunca en mi vida me habían tratado como me trató Migración en México. Era como si fuese un criminal. Nunca voy a olvidar cómo me miraban y se reían de mí en mi cara. Así lo señaló Oriana. Dijo que una vez en Colombia, a donde la deportaron, le aseguraron que México no especifica la razón del rechazo. Sin embargo, lo único en común entre quienes habían padecido la misma situación era la nacionalidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, en lo que va del año hasta el 15 de mayo, 38.058 venezolanos intentaron ingresar a México, pero rechazaron a 1.166. El motivo que el Instituto Nacional de Migración utiliza como justificación para rechazarlos es la inconsistencia en las entrevistas en el filtro, donde se preguntan los motivos del viaje, dónde se hospedarán y si tienen un boleto de regreso. De acuerdo con el periódico El Universal, Reinaldo Díaz Ojeb, representante de la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional de Venezuela, quien actualmente está en México, envió una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, en donde señaló que existe un incremento en denuncias hechas por ciudadanos venezolanos que acusan de abusos por parte de funcionarios migratorios y algunas aerolíneas mexicanas en distintos aeropuertos de territorio mexicano. En la misiva, el diplomático venezolano asegura que sin justificación legal alguna, retienen, deportan o niegan el libre tránsito de nuestros ciudadanos. Pero, a pesar de la campaña de los medios de comunicación peruanos, que insisten en encontrar aspectos negativos del ingreso masivo de venezolanos a Perú, el fenómeno migratorio ha generado más aspectos favorables que negativos desde un punto de vista económico, según arrojan los datos de un informe presentado por BBVA Research. Las condiciones de los venezolanos en el ámbito laboral son paupérrimas e injustas al compararlas con las del peruano promedio. Aún así, propician un resquicio económico para el país andino en un contexto de xenofobia, rechazo y movimientos que desean cerrar sus puertas a la inmigración. Esta realidad se traduce en datos concluyentes como que la gran parte de la población venezolana migrante en Perú se encuentra en la edad con mayor productividad laboral. El enorme stock de trabajadores que llegó desde Venezuela se sustenta, además, en su nivel educativo, ya que los inmigrantes venezolanos suman, en promedio, 13.4 años de estudio contra los 10.5 que posee la población peruana en general. Esto se traduce en mano de obra con mayor calificación y capacitación para el mercado laboral. El venezolano trabaja en promedio un 50% más que el peruano en cantidad de horas, pues el oriundo de Perú labora unas 41 horas semanales, mientras que el inmigrante venezolano debe desempeñarse en su lugar de trabajo unas 60 horas semanales. Pese al mayor esfuerzo y calificación del venezolano, además de las facilidades contractuales de los empleadores que no se ven en la obligación de otorgar siquiera contratos, el inmigrante adquiere un salario mensual promedio muy inferior al del peruano.
Según la data de BBVA Research, los nacionales de Perú reciben unos 1.560 soles mensuales, mientras que los inmigrantes venezolanos promedian unos 1.116 soles, casi un 30% menos. En este contexto, se ha apreciado una cuantía importante en el fisco peruano por parte de las actividades económicas realizadas por los inmigrantes venezolanos. Sin embargo, debido a que la mayoría de estas son informales, los impuestos quedan cortos al evaluar lo que potencialmente podría ingresar el Estado. Por otra parte, el balance fiscal de los inmigrantes venezolanos es muy positivo, pues el Estado adquiere mucho más de lo que gasta ofreciéndoles servicios públicos que incluyen solo educación y salud. No en vano, en 2018 recibió 598 millones de soles de esta población por conceptos fiscales, mientras que apenas gastó 92 millones. Durante 2019, la tendencia fue similar, pues se estima que el año cierre con un ingreso de 776 millones de soles y tan solo 118 millones en gastos. Y así, con estas interesantes cifras e información, terminamos el video por el día de hoy. Los espero nuevamente aquí en tu canal, El Faro Informativo.